Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Ima Buitrago, coach de crianza, y hoy voy a hacer un Facebook Live para hablar de las emociones. ¿Por qué hoy voy a hablar de las emociones? Pues mira, en este momento estoy impartiendo un taller online sobre gestión del enfado. Gestiona tus enfados y acompaña los de tus hijos e hijas. No sé si se ve muy bien. Y entonces, pues vamos a hacer una... Uy, qué mal. Vamos a hacer un... A ver cómo hacemos para que haya un poco más de luz. Disculpad. Lo debería haber preparado antes, no me ha dado tiempo. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña sesión así online donde repasar algunas ideas de este bloque que estoy trabajando con las personas del taller, ¿vale? Que es para comprender, para conocer, mejor dicho, qué es esto de las emociones y cómo influye en nuestro día a día, pero sobre todo cómo influye en los comportamientos, las reacciones que tenemos con nuestros hijos y con nuestras hijas. ¿De acuerdo? Vale, entonces, a ver, un momentito. Sí, ¿de qué voy a hablar? Pues mira, lo primero de deciros que lejos de lo que tradicionalmente nos hemos educado, sobre todo las personas que ya tenemos unos años, yo por ejemplo en mi caso tengo 44 años y siempre lo que al menos yo oí durante parte de mi infancia y mi juventud fue que el valor principal era el de la inteligencia entendida como cociente intelectual, ¿de acuerdo? Y luego era como que las emociones había que dejarlas a un lado. Si estás triste, si estás contento, si estás enfadado, eso fuera de donde tú estuvieses, en tu hogar o en el trabajo, tenían que quedar fuera. Sin embargo, a raíz del trabajo pues, de muchos especialistas y de la propia neurociencia, que es la ciencia que estudia el sistema nervioso, ¿vale? Se ha descubierto que nada más lejos de la realidad, que son las emociones el motor de todas nuestras decisiones, de lo que hay ahí. Hay gente, lo que pasa que no puedo ver quiénes sois, quienes estáis viendo ahora mismo el Facebook Live, no me aparece. Si ponéis algún comentario, podré ver quiénes estáis, ¿vale? Y así, pues, daros la bienvenida y también podéis participar. Ah, mira, está Raquel, que aparece por ahí en live, gracias, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto de que os estoy contando de que las emociones son el motor y que sin emociones no podríamos decidir? Pues mirad, lo primero que voy a hacer es hablaros de algo que, sobre todo para la gente que está en el taller, que no os he contado en el módulo, bueno, pues por no extender, pero que me parece que hoy aquí puede ser un buen lugar. Primero, tener claro que tenemos 3 cerebros, al menos 3 cerebros en nuestra cabeza, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque luego se habla de que hay otros 2 cerebros más, uno en el corazón y otro en el estómago. Pero eso sería cuestión de hablarlo otro día, hoy no, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que comprendamos que tenemos 3 cerebros, ¿vale? Y uno es el reptiliano, que es el más primitivo, es el que está aquí, ¿de acuerdo? En la parte de atrás, que une con lo que es la médula, la espina dorsal. Otro es el que está en el medio, por así decir, que es el límbico, el emocional. Y luego está el de aquí, el prefrontal, que está dividido en 2 hemisferios, que es lo que normalmente cuando pensamos en el cerebro solemos tener la imagen de la nuez partida, ¿vale? Donde se ven dos partes, pues ese es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, pero es el cerebro, la parte del cerebro prefrontal, ¿vale? No quiere decir que sea todo el cerebro. ¿Por qué os cuento esto? Pues mira, muy sencillo. Mira, el cerebro reptiliano es el más primitivo. Espera un momento que voy a ir a por una chuleta. Un momentito, vengo ahora mismo.
Bueno, se me ha suicidado el móvil, como veis. Un momentito, que me quiero sacar una chuleta que tengo por aquí. Sí, aquí está. Disculpad. Bueno, ¿qué ha pasado? Se nos ha dado la vuelta a la cámara. Vale, disculpad. Esto es lo que tiene el directo. Sí, es que quería ir a por una chuleta. Me la podía haber preparado antes, sí, pero bueno, como quería que fuese algo así más coloquial, pues no he querido preparar nada, especialmente. Mirad, como os decía, el cerebro tiene tres partes, ¿vale? El reptiliano es el reactivo, el instintivo, el de la supervivencia. Y este cerebro, ¿vale?, tiene una vigencia, os la voy a decir aquí con mi chuletita, ¿vale?, es el más antiguo y tiene 500 millones de años, ¿vale? Nace con los primeros invertebrados, es decir, no estoy hablando de humanos, hablo de los primeros seres vivos invertebrados, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no podemos negar que es que somos parte de la evolución de toda la especie, ¿vale? Especie no humana, de la especie animal, de la especie de los seres vivos. Entonces, tiene más de 500 millones de años, ¿vale? El reptiliano, como os digo, es el de la supervivencia, el que se cuestiona si el peligro que siente, que ve, que oye, ¿qué tiene que hacer con él? Ante ese peligro, ¿cómo reacciona? Reacciona con huir, luchar o paralizarse. Ya sabéis, yo siempre lo cuento, que hay animales que si tú te quedas quieto, no te perciben, ¿no? Porque no te ven, porque no te... lo que sea. El caso es que no te perciben y entonces no te devoran, ¿vale? Entonces esto es parte de nuestro cerebro reptiliano, esa es su función, mantenernos vivos, mantenernos vivas. El cerebro límbico es el emocional, el que siente. En él se almacenan nuestras emociones y recuerdos. En él se encuentra la amígdala y se considera la base de la memoria afectiva. Este cerebro emocional, ¿vale?, tiene 60 millones de años, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego tenemos el prefrontal, el neocórtex, que es el que decimos que es el del razonamiento, el que piensa, el que ejecuta. Y este tiene solamente 1 millón de años, ¿de acuerdo? ¿Qué funciones tienen? Así, integradas. Si hablamos del cerebro como integrado, ¿quién creéis que tiene prevalencia? ¿Cuál de estos tres cerebros tiene prevalencia a la hora de tomar decisiones en nuestro día a día? Desde la inconsciencia, desde el subconsciente. Pues está claro, ¿vale? Es el cerebro reptiliano, que es reactivo. Todo lo interpreta entre peligro o no peligro. Y su respuesta constantemente que está dando es: lucho, lo afronto o huyo. Os voy a poner un ejemplo claro. Imaginaros que vais conduciendo por el coche, por la calle, y viene otro vehículo que veis que vais a colisionar que va a colisionar con vosotras. ¿Vosotras creéis que en ese momento el neocórtex, que es el que ejecuta, es el que planifica, es el que analiza, le da tiempo a ponerse a decir, vamos a ver, ante esta situación, hago plan A, plan B, ¿qué es lo que es mejor? No. Toma el mando el reptiliano y dice, peligro, volantazo, y me salvo. Y ya se verá después las consecuencias. Eso es lo que significa que el cerebro reptiliano, ¿vale?, es reactivo. No piensa, no ejecuta, no analiza, no siente, solo reacciona. ¿Por qué os cuento estas cosas? Pues muy sencillo, porque es el que más millones de años lleva funcionando dentro de nosotras. Y si no tomamos conciencia y lo trabajamos, muchas de nuestras decisiones
que tomamos y de nuestras acciones, es decir, comportamientos que tenemos con nuestros hijos e hijas, funcionan desde aquí, desde el reptiliano. Lo vemos, los comportamientos de nuestros hijos e hijas, como un ataque, como un peligro, como una amenaza. Y entonces reaccionamos. No pensamos, ni sentimos y comprendemos desde el corazón el comportamiento de nuestros hijos e hijas. Simplemente reaccionamos. ¿Vale? De ahí la importancia de comprender esta emoción del enfado y de comprender cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale? Porque el enfado, que es una emoción tan importante como cualquier otra, tiene una función de autoprotección o defensa, ¿vale? Autoprotección o defensa. Y entonces, si los comportamientos de nuestros hijos nos enfadan, ¿vale? Significa que hay algo dentro de nosotras, por nuestra historia vital, por nuestras experiencias, por nuestras creencias, por nuestras reglas y valores, que nos hace sentir una amenaza física, aunque mayoritariamente psicológica, ¿vale? Afectiva. Nos hieren sus palabras, nos hieren sus no escuchas de nuestras peticiones o de nuestras órdenes para que obedezcan, y nos sentimos amenazadas en nuestra identidad de madres o en nuestra identidad de personas sin más, ¿vale? Y entonces allí no hay ni emoción ni razón, solo hay reacción. Y lo que hace nuestro cerebro reptiliano es que manda una orden y dice, aquí hay que atacar. Y entonces el ataque es el grito, la amenaza, la etiqueta, el reproche, el castigo, ¿de acuerdo? Un poco que entendamos qué es lo que nos ocurre, ¿vale? Que le tenemos que poner consciencia. ¿Vale? No os he explicado qué función tiene la importancia también del neocortes, que es muy importante. Bueno, todos los tres cerebros tienen una gran importancia, pero sí que es importante entender que el neocortes, el prefrontal, está dividido, como os decía, en dos hemisferios, y cada hemisferio trabaja de una forma distinta. ¿Qué quiere decir? Pues que el hemisferio derecho es el que piensa en abstracto, en imágenes, en esto de la parte más, pues eso, la parte abstracta, la parte artística, mientras que el hemisferio izquierdo es la parte del razonamiento, de la lógica, donde están todas las funciones matemáticas, del lenguaje, ¿vale? Entonces, cuando nos queremos marcar un objetivo, por ejemplo, que pueda ser el propio objetivo de criar mejor a nuestros hijos o con unos comportamientos más respetuosos, es importante que tengamos en cuenta la necesidad de integrar ambos hemisferios, ¿vale? Y para ello no solamente hay que poner palabras, y palabras en positivo, porque el cerebro no entiende la palabra no, ¿vale? En sí, sino un objetivo. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿No gritar? No, porque el no lo entiende, entonces lo que me focalizo es en gritar. No. ¿Qué es lo que quiero? Quiero una relación donde haya ¿qué? Donde haya buenas palabras, buen clima, donde haya discusión, que no falta de respeto, donde haya amor. Y esto, además de ponerle palabras, que si no, en las cuales está funcionando nuestro hemisferio izquierdo, hay también que ponerle imágenes, crear visualizaciones. ¿Por qué? Porque si no solamente le estamos hablando a la mitad de nuestro cerebro, de nuestro neocortes. El otro no se está enterando de nada de lo que queremos. Si yo os dijese ahora mismo, cierra los ojos, si lo queréis hacer en casa, cierra los ojos y piensa en una manzana.
Y ahora cuando los abras, te pregunto, ¿qué es lo que has visto? ¿Sí? ¿Qué has visto? ¿Una manzana con diferentes colores o has visto las palabras manzana? Me jugaría el cuello a que no has visto las letras manzana. Has imaginado una manzana, ¿vale? El cerebro, cuando está integrado, los dos hemisferios, lo integra y lo visualiza. El concepto lo integra y lo convierte en una imagen. Tenemos que convertir en una imagen lo que deseamos y conectarnos con esa visualización. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, comprender que en la relación con nuestros hijos y con nuestras hijas, a veces estamos actuando desde el modo supervivencia total, reaccionando, pero no aplicando inteligencia, es muy importante, ¿vale? Nuestros hijos y nuestras hijas no son nuestros enemigos, no son nuestras enemigas. Si nos sentimos atacados por ellos o por ellas, es porque hay temas de nuestra psicología interna que necesitamos revisar. Las emociones son una respuesta. Voy a ir a por la chuleta otra vez, ahora que he hecho con la otra parte de la chuleta. Estoy un poco... me las he perdido. No sé qué... Aquí está, perdona. Las emociones, voy aquí a utilizarlas. Las emociones son una reacción psicofisiológica. ¿Eso qué significa? Pues que incluye una reacción psicológica, una reacción fisiológica y una reacción conductual, ¿vale? ¿Ante qué es esta reacción, esta respuesta? Ante estímulos externos o internos. Y además esos estímulos están asociados a dolor y placer. ¿Explicamos esto un poco mejor? Este concepto así enmarañado. Pues mirad, cuando tenemos una emoción, la nos va a llevar a tener una respuesta, es decir, un comportamiento, ¿vale? Nos lleva a tener una conducta, un comportamiento, una acción, ¿vale? Que, por ejemplo, cuando es el enfado, ¿vale? Pues ese comportamiento que a veces viene detrás del enfado, una mala expresión de ese enfado, puede ser, como os he dicho, el gritar. Puede ser el reprochar y reprochar que siempre haces, que nunca haces. Es una respuesta conductual, ¿no? Es una conducta, un comportamiento, una acción, una decisión que hemos tomado de cómo actuar. También hay una respuesta fisiológica, que es además lo primero que se produce en la emoción. En cuanto al cerebro le llega la decisión, es decir, aquí hay un peligro, hay que actuar, el cuerpo entero comienza a prepararse. Cambia la respiración, cambia el ritmo cardíaco, se comienzan a preparar los músculos para responder, ¿vale? Si ha interpretado que hay un peligro, se activa el sistema nervioso simpático, vaya simpatía que tiene. Se prepara para luchar o para huir y entonces activa todo. Por eso a veces después del enfado o durante el enfado tenemos tanta calor, tanta energía, tanta vitalidad porque el cuerpo se ha preparado para correr. Sin embargo, es una respuesta disfuncional porque no tenemos nada que correr, ni que atacar, ni nada. Estamos hablando con nuestro hijo o nuestra hija. Tenemos que afrontarlo desde el amor, no desde el enfado, ese comportamiento. Entonces, eso es una respuesta fisiológica. Se nos altera la respiración, como os decía, el ritmo cardíaco, los músculos se tensan, sobre todo en el enfado sube muchísimo calor, empieza desde el estómago, todo lo que es el pecho, la garganta, los hombros, el cuerpo. Por eso hay gente que cuando se enfada y le llega la ira incluso, golpea, porque toda la energía y el calor se va acumulando en los brazos hasta las manos y se puede llegar a golpear y a pegar, ¿de acuerdo? Y como sube también a la cabeza, pues nos nublamos y ya no pensamos, somos secuestradas por la amígdala. Entonces, eso es una respuesta fisiológica.
Y la psicológica, ¿qué respuesta es la psicológica? ¿Qué significa que una emoción tiene una respuesta psicológica? Pues lo que hace es que esa emoción nos lleva a que prestemos atención a la situación que nos está ocupando en el momento. De esa forma nos centramos solamente en eso que a lo mejor consideramos un peligro y nos borra todo lo que hay alrededor. ¿Por qué hace eso? Pues es algo que estamos preparados para enfocarnos en el problema, fijarnos solo en esa situación para encontrar una solución y no dispersarnos. Inconveniente, que cuando tú te fijas, te focalizas solamente en eso y le das ese significado de problema, de peligro, borras todo lo positivo también que hay alrededor, ¿vale? Solamente existe eso. De hecho, en el enfado lo que ocurre es que es una emoción muy destructiva porque embarra todo, embarra lo positivo, lo bueno que nos ha ocurrido en la relación con nuestros hijos antes de ese momento de conflicto, de enfado, y embarra, enturbia todo lo que va a ocurrir después. Nuestros hijos tienen una emoción de enfado porque por su edad, que es muy intensa, sube muy rápido, tiene un pico, pues eso tienen los berrinches, las rabietas, ¿vale? Pero realmente en el tiempo es muy corta. Y digo que es corta porque a lo mejor pueden estar ahí en ese enfado, ¿cuánto? 10, 15, 20, a lo mejor 30 minutos. Pero para nosotras como adultas, si no la sabemos gestionar, ese enfado nos puede embarrar todo el día, ¿vale? Puede ser que ya no nos hayamos enfadado con ellos, ya no queremos jugar, ya no queremos colaborar con ellos en lo que nos piden. Viene nuestra pareja y como estamos enfadadas, la embarramos en la emoción y en lo que ha ocurrido y nos vamos a dormir embarrados en ese enfado. Y hay veces que ese enfado se prolonga en el tiempo aún más y nos lleva a que durante días no hablemos o le retiremos la atención, el amor a nuestro hijo, a nuestra pareja, a quien sea. Por eso es tan importante que esta emoción la gestionemos bien, porque gestionando adecuadamente esta emoción que es el enfado, mejorará mucho la calidad de las relaciones que tenemos con nuestros hijos y a veces incluso con nuestra pareja. Y mejorando la calidad en las relaciones primarias, de las relaciones principales de amor, mejorará muchísimo la calidad de nuestra vida. ¿Vale? Hay dos personas viendo, al menos así me aparece en el Facebook. Una de ellas creo que era Raquel, la otra no sé quién es. Si queréis comentar algo, preguntar o darme feedback al menos de si se entiende lo que estoy diciendo o queréis, bueno, lo que sea, pues yo encantada, porque así sabré si esto responde un poco a vuestro interés y os da alguna pista más de este comportamiento que tenemos cuando nos enfadamos con nuestros hijos y de dónde viene, ¿no? Yo a veces tengo, pues eso, en el trabajo con madres, hay gente que sí que me dice que lo ha vivido en sus propias carnes, el que les gritasen, el que su madre ante el enfado reaccionase así, por ejemplo. Pero hay otras que dicen, no lo entiendo, yo en mi casa mi madre no me ha gritado, mi padre no me ha gritado, yo no vengo de estos patrones, ¿por qué grito? Le digo, bueno, pero que es más fuerte que tú, es más allá, o sea, lo tenemos como, es un mecanismo que desde nuestro cerebro reptiliano sale, es un mecanismo de defensa, ¿vale? Estamos interpretando lo que ha ocurrido con nuestro hijo o hija como una amenaza, un peligro, y la reacción es tan primitiva que es de lucha, de enfrentamiento, de afrontamiento desde la lucha, desde el conflicto, ¿vale? Entonces, es una reacción que está ahí grabada en nuestras conexiones neuronales más allá de nuestra generación anterior, ¿de acuerdo? ¿Y qué más os puedo decir? Pues que las emociones rigen todo. O sea, toda decisión que tomamos es emocional, ¿vale? Y que esas decisiones las podemos trabajar, traerlas al consciente.
¿vale? ¿Qué me gustaría deciros aquí? Porque las emociones tienen unas funciones muy importantes, normalmente están relacionadas con la supervivencia, como os estaba diciendo, con la motivación, con la comunicación, ¿vale? Porque somos seres sociales. Y el tomar conciencia de que nosotras podemos decidir construir mejores emociones nos va a ayudar a que salgamos de focalizarnos en el enfado y nos focalicemos, nos enfoquemos en qué emoción queremos sentir tanto en nuestro día personal como en la relación con nuestros hijos e hijas. Entonces me diréis, pero bueno, si es que si ya me siento esta emoción, ¿qué voy a hacer? Estoy triste, o si me enfado por esto es así. Y yo te digo, pues no, el poder está en ti. De hecho, la respuesta emocional no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que ha ocurrido. La realidad, lo que ocurre en la realidad es neutro. Sí, sé que suena así extrañísimo cuando no estamos acostumbrados a hablar esto, pero es así, la realidad es neutra. El que la valoremos como buena o positiva o negativa o mala depende de nuestras experiencias vitales, las asociaciones de dolor-placer que hemos hecho ante ciertos estímulos, depende de las creencias que tengamos propias o heredadas de nuestra familia o heredadas del contexto social, depende de nuestros valores y de qué reglas tenemos para sentir estos valores, depende de cuáles son nuestras necesidades principales y de cómo las cubrimos. Me gusta poner un ejemplo ajeno a la crianza para entender esto. Mirad, en estos años que hemos vivido desde el año 2008, que comenzó la crisis económica, muchísima gente perdió su empleo y te encontrabas con gente que ante la pérdida de su empleo, por igual, es decir, hablo de gente que perdió el empleo después de 20 años en la misma empresa, otros con menos, pero la reacción emocional de unas personas y de otras era distinta. El hecho en sí era el mismo: pérdida de empleo, precariedad en la situación familiar, no tener recursos, y sin embargo había gente que lo sentía como una amenaza a su identidad y me decían, lo digo me decían porque yo en aquella época era orientadora laboral y atendía muchísima gente que había perdido su empleo. Había gente que venía destruida emocionalmente, que se sentía inútil, incapaz, su autoestima bajaba y la confianza en ellas mismas también, porque sentían que si habían perdido el empleo no valían nada, que quién las iba a contratar, que no tenían nada que ofrecer. Y por otro lado venían otras personas que ante las mismas circunstancias, os digo muy parecidas, pérdida de empleos de muchísimos años, situaciones precarias, y que me decían, pues ¿sabes qué? Esto es una oportunidad, porque realmente nunca me gustó este trabajo, o realmente ahora voy a poder tener tiempo para estar más con mi familia que nunca estaba, o para formarme, o para dedicarme a otras cosas que me gustan más. Por tanto, todo depende de nuestro sistema de creencias y de valores, ¿de acuerdo? Y esa interpretación, ese filtro, es lo que hace que nuestra respuesta, que nuestras emociones sean distintas. Lo que ocurre entre la situación y la emoción es muy rápido. A veces no podemos controlar eso. Pero una vez que tenemos la emoción, sí que podemos decidir, uno, ¿qué hacer con esa información que nos ha traído? Ver si es adaptativa, si responde realmente a nuestras necesidades de ahora o nos está enfocando mal. Y dos, cambiar la emoción, si esa no es la que queremos tener, o cambiar la respuesta de la emoción. Os pongo un ejemplo en crianza.
Imaginaros que, y voy a poner un ejemplo mío, que fue por el que me inicié en este camino de comprender el enfado y la mala expresión del enfado, que fue cuando yo me vi gritando a mi hija, ¿no? Esto ya lo he compartido más veces. Entonces, yo a día de hoy, yo cuando me enfadaba sobre todo, todavía aún me molesta, ¿eh? Lo que pasa que ya la expresión es diferente, es algo que lo tengo muy arraigado. Cuando mi hija se manchaba, pensad que mi hija tiene 4 años, y cuando mi hija se manchaba, ¿vale? A mí se me encendía un disparador que atentaba contra una identidad, una serie de interpretaciones que yo hacía. Empezaba a decirme, es que tengo que volver a lavar, me paso el día lavando, parezco una criada. Fijaros lo que me decía, que era una camiseta que se había manchado, y además no es cierto. O sea, todo eso es falso. Yo no estoy el día lavando, ni planchando, ni limpiando, si no, no estaría aquí. Porque estaría haciendo esas cosas. O sea, es mentira de eso que me paso todo el día haciendo eso. Es mentira que soy una criada. Simplemente lavar ropa y limpiar es parte de un hogar y de mantenernos pues eso, en unas condiciones óptimas a la familia. Y eso lo hacemos desde el servicio y desde el amor. Unas veces la hago yo y otras veces la hace mi pareja. Aquí no hay criados, no hay sirvientes, no hay nadie que esté por debajo de nadie. Sin embargo, yo me enfocaba en la mancha, y veía todo ese filtro, que eran una serie de creencias, de significados, a realizar las tareas del hogar, porque a mí no me gustaban. ¿Y qué era mi reacción? Pues que yo me sentía amenazada a mi integridad, porque yo lo que quería era dedicarme a hacer otras cosas que no tuvieran nada que ver con la casa. Y entonces gritaba a mi hija. Mi foco estaba en una mancha que era un problema. Borraba todo lo que había alrededor. Cuando me di cuenta de eso, empecé a abrir el foco, y cuando mi hija se manchaba me decía, bueno, a ver, 1, ¿por qué se ha manchado? Jova, pues si es que resulta que se ha mojado porque se estaba cepillando los dientes, o se ha manchado porque está comiendo sola. Voy a cambiar el significado de esto de criada, que no me gusta, lo borro, y voy a resignificar. ¿Vale? Entonces resignifico, y eso significa que mis pensamientos van a empezar a ser, porque yo lo decido conscientemente. Jova, qué suerte tengo. Mira a mi hija tan pequeña, con 2 años, que ya come sola. ¿Se mancha? Sí, es normal, es necesario para el proceso de aprendizaje, pero ya es capaz de comer sola. ¿Se ha mojado la camiseta? Sí, pero es que se está cepillando los dientes. Fíjate, estamos ya creando un buen hábito saludable. Y entonces, si el enfado había empezado a crecer, bajaba y empezaba a ponerle ojos de amor y de ternura a lo que estaba allí ocurriendo, y de disfrute, porque yo estaba siendo testiga de cómo mi hija crecía, avanzaba y maduraba. Y por supuesto, me quedo con la información principal que me venía con el enfado, y es que yo estaba sintiendo una amenaza por algo que no era real. Y entonces me puse a buscar por qué para mí es una amenaza. Porque además, no solamente me enfadaba ahí, me di cuenta que me enfadaba con todo lo relacionado con el hogar, que no se hacía como yo quería, cuando yo quería, y de la forma que yo quería. Es decir, tenía unas reglas muy difíciles de cumplir por el resto de los miembros de la casa, y que cuando no se cumplían me hacían sentirme no respetada y no amada, no tenida en consideración. Me di cuenta que para sentir amor, respeto, no tenía que ocurrir nada de todo eso. Esas reglas eran un engaño. Simplemente eran reglas de supervivencia para
no tener que hacer mucho en el hogar, pero no tenían que ver con realmente sentirme respetada o amada, porque ya me lo demostraban con otras cosas y porque el respeto y el amor me lo tenía que dar yo a mí misma primero. No sé si estas cosas os sirven. Como estoy hablando aquí yo sola, no me dais feedback y pues no os lo puedo decir, pero bueno, espero que luego cuando termine la grabación, pues alguien, ¿vale? Pues escriba y diga si le sirve o no. ¿Qué más os quería decir? Lo de los estímulos externos o internos. ¿Qué es eso de que respondemos, las emociones surgen ante estímulos externos o internos? Pues los externos son fáciles, es lo que hay en nuestro entorno. El coche que viene, la hija que se mancha, que dice o hace. Y los internos son cuando los evocamos desde nuestra memoria. El cerebro no distingue entre realidad, es decir, entre lo que está ocurriendo y lo que imaginamos o recordamos. Otro ejemplo de ese estímulo interno, ¿vale? Imaginaros, no sé si os ha pasado, que os hayan puesto una multa por aparcar mal o incluso por excesos de velocidad o se os haya llevado el coche la grúa. La verdad es que a mí me han pasado las tres cosas en mi vida y algunas más de una vez. ¿Y qué os ocurre? Pues ¿qué es lo que ocurre? Hola Raquel, gracias por darme feedback. Me alegro que te guste y que resuene. Sobre todo porque si no, pues esto es paja. Entonces os decía, ¿qué ocurre? Que cuando ocurre el evento se provoca la emoción, la que sea. Si ha sido enfado, pues es enfado. Pero cuando luego, 2 horas, 2 días, 2 meses, 2 años después, le contamos a alguien aquello que nos ocurrió, conectamos con la emoción que tuvimos. Si era enfado, es enfado. Y empezamos, ¡guau! Es que me acuerdo, pero qué injusto, ¿veis? El enfado tiene que ver con la injusticia, con la amenaza. Pero qué injusto lo que me pasó y me pusieron una multa, pero si aparqué 5 minutos que tenía que entrar a la farmacia o que entré al banco y justo me multaron. Y cuando salí te la tenía allí, ya no podía tal. Eso revivimos y conectamos con la emoción. Por eso hay que tener cuidado con lo que pensamos, porque creamos esa realidad, es decir, volvemos a crear la realidad emocional, nos volvemos a inundar de la emoción y nuestro cuerpo vuelve a experimentar la misma reacción fisiológica, psicológica y conductual prácticamente, ¿vale? Se nos sube el tono de voz, se nos dilatan las pupilas, nos sube el calor. Cuando evocamos ese evento, ese estímulo interno, volvemos a experimentar. En el enfado con los hijos, como embarramos, ya digo que el enfado embarra, ¿qué ocurre? Que cuando hacen una pequeña cosa, imaginaros que le estás pidiendo que vaya al baño contigo a cepillarse los dientes, o le has pedido que recoja su habitación porque pueda ser mayor, ¿vale? Y no lo hace a la primera, no lo hace a la segunda, no lo hace a la tercera. No entro siquiera de cómo nos estábamos comunicando con él. Eso es otro tema que hablaremos otro día. El caso es que de pronto, cuando te das cuenta, empiezas a decirle a tu hijo, es que siempre estás igual, es que no me obedeces nunca, es que ayer, es que el otro día. Y entonces lo que haces, como el enfado es acumulativo, es una emoción que va acumulando, traemos todo lo de atrás, lo traemos aquí. Y además, como empezamos a recordar que ya nos hemos enfadado anteriormente por esa misma tipo de situación, pues lo acumulamos y engrandamos nuestro enfado. Pero vuelvo a decir, no es que no recojan, no es que no atiendan a la primera, segunda, a la tercera. Es que sentimos que están atentando contra un valor nuestro importante, que puede ser el poder, es decir, la autoridad en la casa. ¿Quién tiene el poder? Puede ser que sintamos que están atentando contra un valor importante nuestro, que es
El respeto. Si mi hijo o mi hija no hace lo que yo le digo, no me siento respetada, no me siento con autoridad. Todo eso hay que ir desmontándolo y hay que conocer cuáles son las reglas que tenemos ocultas o visibles para sentir esos valores. Eso no es de este tema de las emociones, por eso no voy a profundizar, porque lo vamos a trabajar las personas que estamos en el taller de gestiona tus enfados y acompáñalos de tus hijos en el bloque 2. Pero quiero que lo tengáis ya presente, ¿vale? ¿Qué más? Hemos hablado del tipo de respuesta, de los estímulos, y ahora quiero hablaros de la asociación de dolor y placer. Voy a beber agua, bueno, té en este caso. Un recuerdo para todos los de Momentum, un evento de formación que estuve hace unas semanas. Y ¿qué os estaba diciendo? Así, lo de dolor, placer. Mirad, nuestro cerebro, para funcionar en el día a día, porque ya digo que está focalizado básicamente a la supervivencia, pues crea unas asociaciones ante lo que le va ocurriendo, ante esos estímulos que os he dicho, externos o internos, crea asociaciones. Esto, si hago esto, es dolor. Si hago esto, es placer. ¿Para qué es eso? Pues para hacer el camino más fácil, para que en mi día a día pues pueda tomar decisiones rápidas sin tener que poner al neocortes a funcionar y a analizar y a pensar y a interpretar. Por un lado es bueno porque así consume menos energía, ¿vale? Y la dedica a su tarea principal, sobrevivir. Pero por otro lado tiene un aspecto negativo este tipo de asociaciones, que cosas muy complejas que sí que requerirían un análisis más amplio, las simplifica. ¿Vale? ¿Qué cosas son complejas? Pues el comportamiento de nuestros hijos. Interpretar, que nuestro cerebro interprete que cuando nuestro hijo no o nuestra hija no obedece a la quinta o a la 20, como me dicen algunas madres, es dolor, nos va a llevar a que rechacemos ese comportamiento. Nos va a llevar a que tengamos una actitud, entre comillas, violenta, porque claro, huir o luchar es violencia, requiere una acción física y psicológica. Como hemos dicho que puede ser gritar, amenazar, dar cachetes, pellizcos, empujones, tirones. Entonces, esas asociaciones a veces las tenemos que romper. Puede ser que en el pasado esa asociación nos ayudase a prevenirnos, a protegernos, a servirnos para algo, pero quizá ahora con nuestros hijos no. Entonces esa asociación no nos vale con nuestros hijos ahora. Esas asociaciones de dolor que tenemos no nos valen. Porque necesitamos que el neocortes intervenga y que pueda decir e ir más allá. Decir, vamos a ver, mi hijo, mi hija que me está pegando ahora mismo porque tiene una frustración increíble, ¿qué es lo que realmente me está queriendo decir? No voy a reaccionar con el reptiliano, no voy a ser reactiva, voy a pensar y responder inteligentemente y desde el corazón. Porque, a ver, la inteligencia o es emocional o no es inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo mi hijo con este comportamiento que a mí no me gusta nada y además no se lo puedo permitir, me tengo que proteger, ¿vale? Cuando son pequeños nos retiramos un poquito y cuando son mayores pues tenemos que tomar otras medidas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Y entonces empezamos a decir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué puede estar sintiendo mi hijo, mi hija? Primero de todo nos está haciendo una llamada de atención, nos está pidiendo ayuda, nos está pidiendo que le atendamos, no que le dejemos de lado. Y nos está pidiendo que le comprendamos. Comprenderle no quiere decir que estemos de acuerdo con su comportamiento, ni siquiera con la interpretación que hace de la realidad, pero es su mapa, es su forma de ver las cosas. Entonces, vamos a comprenderle. Y después,
Sobre todo vamos a darle la seguridad de que estamos ahí, aunque a veces no sabemos ni muy bien cómo estar. Vamos a darle el amor que sigue necesitando, aunque él parezca que nos está rechazando y que nos repele, sigue necesitando nuestro amor. Y vamos a escuchar desde estar ahí. Nuestro mecanismo de supervivencia nos lleva a luchar con ellos y reaccionar, ¿vale? A veces cuando van creciendo, si hemos mantenido un comportamiento muy reactivo, pues nos va a llevar a que nos insultemos, nos va a llevar a incluso que aparezcan comportamientos violentos de golpear, romper cosas. Entonces hay que volver a reconectar y dejar de asociar dolor para poner el mecanismo de lucha y empezar a decir yo lo que quiero a mi hijo es darle amor, que se sienta amado, vamos a trabajar esto. ¿Qué hacemos con los pequeños? Pues con los pequeños es mantenernos ahí al lado y esperar que pase la tormenta y después a ver si podemos ayudarles a poner palabras de qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? A veces no necesitamos palabras, solo basta con mirar el contexto, que si se ha enfadado recién salido del cole, pues seguramente es que está muy cansado, muy cansada, tiene hambre, además viene de estar en un espacio contraído, de contracción, es decir, donde tiene que acatar unas normas, donde tiene que compartir espacio, tiempo y atención con otros 20 niños y niñas. Y cuando sale, necesita expansión, necesita poder moverse libremente, expresarse libremente sin miedo al juicio, porque tenga ese espacio de amor y luego conectar otra vez contigo como mamá. Entonces es importante que cuando les recibamos a nuestros hijos, no les recibamos sintiendo una amenaza, sintiendo dolor ante su comportamiento, sino que los sintamos, los acojamos con la comprensión de que necesitan poder ser otra vez ellos y necesitan ser aceptados por nosotros, su espacio de amor, tal y como son, ser comprendidos, ¿vale? Entonces, el neocórtex tiene que ponerse a funcionar, el límbico también, ¿vale? Tenemos que poner a funcionar las emociones, los análisis, las ejecuciones, es muy importante. Por tanto, la emoción, como os he dicho en este tema, en este bloque, es una respuesta psicológica de enfoque y de significado, es una respuesta conductual de emoción y es una respuesta fisiológica, corporal, ¿vale? Ante estímulos externos o internos, que a su vez estos estímulos internos y externos están asociados a el principio de dolor o placer. Si nosotros ante esas situaciones que realmente nos duelen porque nos sentimos atacadas con nuestros hijos, le cambiamos el enfoque, el significado, le asociamos placer, y yo sé que me podéis decir, pero ¿qué placer hay en que tu hijo o tu hija llegue, te insulte o te dé un puñetazo, no te obedezca? ¿Qué placer hay? Pues el placer de considerar que esa situación es una oportunidad de dar amor, de dar seguridad, certeza a tu hijo, a tu hija y de crecer. Y por supuesto, siempre que se pueda, de jugar. Porque nuestros hijos y nuestras hijas están programados para jugar. Cuando nacen, todo aprendizaje es a través del juego y de la emoción positiva asociada a ese juego. Nuestros hijos son una oportunidad para reconectarnos con nuestra niña interior y volver a jugar, y volver a ser creativas y curiosas y divertidas, porque nos tomamos demasiado en serio la vida, y la vida realmente no es tan larga. ¿Por qué digo esto?
No porque diga, y mañana te vas a morir, no, porque solo existe el presente. Si nos enfocamos en el presente, ¿qué vamos a encontrar? Que puede haber juego y diversión, que todo no tienen que ser tareas. Si te fueses a morir dentro de 9 días y hoy tu hija o tu hijo te pidiese, mamá, siéntate conmigo a ver la tele o ven a hacer un puzzle, le dirías, no cariño, que tengo que hacer la cama, no cariño, que tengo que ir a cocinar, no cariño, que tengo que planchar. ¿Le dirías eso? ¿O te sentarías con él al menos 10 minutos a jugar? Si te fueses a morir dentro de 9 días, seguramente descubrirías que sería muy bueno que tu hijo, que tu hija, tuviera el recuerdo de que él ha sido antes que las tareas del hogar y que ha jugado, se ha divertido y ha aprendido con su mamá. A veces, cuando somos madres, por esa presión social de que es tan importante educar, se nos olvida que lo importante como madres es amar, criar desde el amor. Y desde el amor se puede criar y educar muy bien, muy bien. Eso, amar, dar amor, no significa consentir ni malcriar, sino es atender las necesidades de tu hijo y de tu hija hoy, en este momento presente, ahora. ¿Por qué vuelvo a decir esto? Si tu hijo cuando es pequeño tiene hambre, cuando es muy bebé, ¿vale? Voy a ir al momento bebé, tiene hambre, le das el pecho o le das el biberón. No te cuestionas si te está engañando o no, ¿verdad? No, dices, tiene hambre, le doy. Cuando empiezan a crecer, cuando nos reclaman atención, les cuestionamos. Decimos, es que tiene mamitis, es que quiere mandar, es que quiere controlar. No, es que quiere lo que quiere, atención. Y esa atención es una necesidad tan importante como la de alimentarle, porque va a darle la confianza, la seguridad, la valía, el merecimiento, la suficiencia. Por tanto, si nos demandan atención es porque es una necesidad que tienen que cubrir. Y es tan importante como cuando nos han pedido la teta, el bibe o el bocadillo. Ese es nuestro filtro que hace que nos enfademos. Todas esas creencias también de lo que son los niños nos hacen que nos enfademos y que respondamos ante una amenaza. Y por supuesto, las expectativas. ¿Cuántas expectativas tenemos a veces con nuestros hijos cuando van a nacer? Nos sentimos muy bien, esperamos que nos van a dar mucho amor, que va a ser de una manera, que va a ser de otra, que nuestra vida va a ser así o asá. Y cuando nacen son una nueva persona, no un niño, no un bebé, es una nueva persona con una identidad propia, con una personalidad propia, gustos, preferencias, intereses, comportamientos, pensamientos, sentimientos, totalmente distintos. Y además con una característica que dependen totalmente de nosotras durante mucho tiempo. Entonces no les podemos arrastrar a nuestras expectativas. Tenemos que respetar a esa nueva vida que es autónoma e independiente intelectual y emocionalmente de nosotras. ¿Vale? Entonces, ahí es importante trabajar también qué expectativas teníamos de nuestros hijos. Yo he trabajado con madres y algunas de ellas me decían, es que yo esperaba amor de mi hijo para no estar sola. Pero es que tu hijo no ha venido a cubrir tu soledad, ¿vale? No es una herramienta para ti, no es. El amor hacia ti lo tienes que construir tú.
El amor, cuando nacen, lo sentimos dando amor a nuestros hijos. ¿O no os acordáis de aquello cuando nacieron? Nos desvivíamos, era amor puro lo que respirábamos. Amor por atenderle cuando lloraba, para cambiarle el pañal, para darle el pecho o el biberón o la papilla. Amor para atenderle. Y hay un momento, no sé en qué punto, en el que eso se transforma y sentimos que nos amenaza a nuestro tiempo, a nuestros proyectos. Y se cambia esa emoción de amor por la de enfado, porque nos sentimos atacadas. Sigue siendo un bebé. Voy a terminar. Podríamos estar aquí hablando horas, porque además yo soy muy parlanchina. Voy a terminar pidiéndote que hagas un ejercicio, ¿vale? Si puedes, cierra los ojos, haz una respiración profunda. Y ahora quiero pedirte que te lleves la mano, la que quieras, a tu corazón y que la muevas simulando el latido del corazón. Y que de pronto traigas a tu memoria esa primera vez que tuviste a tu hijo, a tu hija en brazos, cuando era recién nacido. Y que conectes con el amor, la pasión, la ternura que sentías por él, por ella. ¿Vale? Y quiero que te lo grabes en tu corazón, en tu retina, en tus oídos, el sonido de tu bebé. Tu hijo, tu hija, de hoy, da igual los años que tenga, 2, 5, 4, 10, 8, 15, 17, sigue siendo ese niño, esa niña, ese bebé que nació. Sigue necesitando de tu amor. Conecta con tu amor. Cuando estés en un conflicto con él, con ella, antes que empiece a subirte ese calor, o cuando te empieza a subir, llévate la mano al corazón. Es un gesto que lo puedes hacer en cualquier momento. Y conecta con ese amor que tenías a tu bebé, a ese niño que sigue siendo tu bebé. ¿Para qué es esto? Para que pauses ese enfado, esa ira que está subiendo. Y para que pongas en marcha el amor, la comprensión desde el corazón. Y que puedas decirle a tu cerebro, no me quiere hacer daño, me está pidiendo algo, me está llamando la atención, algo hay que cambiar. Necesita algo de mí que ahora mismo no sé dárselo, pero que lo voy a buscar. Pero desde luego no le voy a dar un grito. Le voy a dar lo que siempre me ha pedido, amor. El amor puede ser a veces un silencio, pero no tenso, un silencio de escucha, sin interrumpir, sin juzgar, sin dar respuestas, sin dar soluciones. Solamente escuchar para comprender y para dar amor. Abre los ojos y vuelve a tu vida. Prepárate para el encuentro con tu hijo, con tu hija, desde el amor. Reconéctate, reconéctate. Porque tu hijo, tu hija, necesita esa parte amorosa cuando llega a tu hogar, no importa la edad que tenga. A veces nuestro vínculo se ha ido rompiendo y nos hemos quedado en el miedo, en el dolor, en la asociación de dolor que hemos hecho a la relación con nuestro hijo. Transfórmala otra vez en relación de amor. Da amor. Elige cada mañana construir amor con enfoque en lo bueno de tu hijo y de tu hija, con pensamientos positivos, con un lenguaje positivo
y con una fisiología de amor, no de rendición, no de lucha, sino de amor expansiva. Y aquí os dejo. Gracias a Raquel, a Yadira, a Sera, que también he visto por ahí un like, y bueno, pues a todas las participantes del taller. Si después veis este vídeo o a cualquier otra persona que vea este vídeo, si quiere preguntar algo, pues estoy abierta, bien en comentarios o en mi correo electrónico en info@inmabuitrago.com. Feliz día. Elige qué emoción quieres que sea la principal en la relación con tus hijos y con tus hijas y comienza a construirla. Mejores emociones, mejores decisiones, mejores comportamientos, mejores resultados. Feliz día, feliz crianza. Nos encontramos en la red. Chao, chao. Gracias.